Los espectadores al oírme piensen que es fantasía, que no es posible que un solo hombre tenga la llave para este esclarecimiento de todos estos enigmas y misterios, pero la realidad es que sí la tengo. Durante años y años he tratado por todos los medios hacer públicos mis descubrimientos. Por una parte, hay personajes, periodistas, reporteros y otros que sí me han creído y han querido hacerlo público en los medios de comunicación en España, incluso aquí en Alemania donde vivo, pero hay impedimentos por el hecho de que mucha gente desconoce que referente al esclarecimiento de todos estos enigmas y misterios hay ciertas prohibiciones gubernamentales en relación con presiones por ciertas organizaciones de todo tipo, religiosas, ocultistas, herméticas, que no permiten que estas aclaraciones o estas revelaciones se hagan manifiestas, por el hecho de que todo un sistema de cosas mundial está basado meramente en teorías, en tradiciones, en rituales, dogmas, en suposiciones, y cada uno ha levantado una suposición o un supuesto esclarecimiento de la construcción de todos estos enigmas y misterios. Realmente todas estas obras que están por toda la Tierra se puede dominar claramente obras imposibles, por el hecho de que la construcción de la mayoría de estos monumentos hoy, con las maquinarias más perfectas, con el sistema mecánico más complejo, serían obras imposibles de realizar, aunque el mundo entero se manifestase y invirtiese en billones de dólares. Voy a poner un ejemplo. La construcción de uno de estos monumentos, la pirámide de Keops en Egipto, sería prácticamente una obra imposible con la maquinaria más moderna y con las técnicas más modernas actuales, por el hecho de que el corte, polimiento, transporte, colocación de 2.500.000 piedras, la más pequeña de 3.500 kilos, y una cubierta que tenía la pirámide de Keops, que queda un resto todavía de pirámides de piedras de mármol blanco pulido, un pulimiento perfecto, que sería una obra prácticamente imposible de realizar. Solamente pienso yo, a modo de ejemplo, que la preparación para la construcción de la pirámide de Keops, hoy en día la preparación, es decir, preparar las carreteras, maquinaria, vías de trenes, grúas gigantescas, ingenieros, fotocopiadoras, ordenadores, solo la preparación para la construcción, es decir, para el corte, transporte de piedras y montaje, tardaría más de 30 años. Y luego, con miles y miles de trabajadores, con las maquinarias más modernas, a cargo de los ingenieros más competentes, no lo terminarían en 1000 años. Es decir, cuando menos hace miles de años, cuando el hombre estaba en un estado primitivo, y realmente en Egipto, por ejemplo, nunca ha habido árboles, no hay madera para rodillos, no conocían el hierro ni el acero, no conocían la maquinaria de ningún tipo, eran una civilización rústica. Y, por ejemplo, la única esclavitud que se conoce en Egipto fueron los esclavos hebreos, en el año 1500 antes de Jesucristo, y aquellos hombres, aquellos supuestos esclavos hebreos, el único material de construcción que hacían eran ladrillos de barro y paja. No conocían el corte de piedra ni tenían medios técnicos para hacerlo, cuanto más hace miles de años. Con esto quiero decir que la mayoría de las construcciones que cubren la Tierra y fuera de ella, en el planeta Marte, no son obras, como han dicho, de atlantes o esclavos o aztecas o mayas, sino otros son los constructores y otras son las funciones técnicas, puesto que de todos es sabido que muchos de estos monumentos, como la pirámide de Keops, está radioactiva. Aunque lo están callando por el hecho de que la atracción turística hacia Egipto es tan gigantesca y el desplome moral que sería y económico de decir que muchos de estos lugares que visitan habitualmente los turistas están radioactivos, sería prácticamente un caos para la economía de Egipto. Con esto quiero decir, en resumidas cuentas, en todos los países es lo mismo. Muchas veces he intentado hacer público estos descubrimientos, pero esta vez han sido amenazados colaboradores, incluso abogados míos, y yo mismo, y se ha amenazado a aquellos personajes que han querido hacer en los medios televisivos estos descubrimientos. Quiero con este mensaje transmitir mis deseos de buscar un colaborador o unos colaboradores, productores de televisión, socios financieros o ejecutivos que quieran trabajar conmigo en la revelación de todos estos enigmas y misterios que hay por toda la Tierra. Lo que quiere decir, hacer una serie de reportajes televisivos con la aclaración, tema tras tema,
de todos estos enigmas y misterios hasta el último. Porque la humanidad ha llegado a un punto vital en que necesita conocer su estado, su pasado, su presente y su futuro. Les han engañado, les están engañando. Es decir, es un hecho evidente que, por ejemplo, les están engañando más de 3.000 religiones diferentes que hay en la Tierra, les están engañando a arqueólogos, les están engañando a evolucionistas con el hecho de que todo ha sido mera casualidad y todo especulaciones sobre un pasado incierto, donde todo ha sido mera pura casualidad evolutiva, donde toda una exuberante creación ha sido puro casualidad, pura suerte. No es, o arqueólogos, hablando por ejemplo de que las construcciones fueron esclavos, ya sean fueron esclavos aztecas, mayas, celtas, egipcios, no es verdad. Todos son especulaciones. Por ejemplo, las pirámides de Egipto y las estatuas gigantescas que hay en Egipto nunca han sido obras de esclavos. Claro, es inaudito pensar, como han dicho los arqueólogos, que bueno, pues sería el trabajo de 10.000 millones o 100.000 millones de esclavos y otros 100.000 millones de esclavos de refresco y otros 100.000 millones de esclavos para hacer comida y alimentos y ropa para los 100.000 millones de esclavos. Más o menos una teoría un poco absurda, abstracta, como han querido comentar los arqueólogos o los investigadores. No hay en Egipto, en todo Egipto, ni un solo escrito jeroglífico, ni una sola palabra, ni un solo papiro donde se diga quién, cuándo y cómo construyeron las pirámides. De hecho, en la pirámide de Keops, cuando Al-Mamú en el año 815 abrió por la cara norte, por la Quinta Helada, un boquete para entrar en la pirámide de Keops, allí nunca encontraron momias. De hecho, en ninguna de las pirámides ha existido ni existe momia alguna. Las únicas momias que se han encontrado han sido fuera de las pirámides, en subterráneos, como en el año 1923, Howard Carter y los Cannibals encontraron la momia supuestamente de Tutankamón, pero en un subterráneo, no en una pirámide. La gente está siendo engañada. Por lo cual... El 1 de julio del año 2012 tendremos elecciones presidenciales en nuestro país. El 27 de ese mismo mes se inaugurarán los Juegos Olímpicos de Londres. El 19 de octubre de ese mismo año, del 2012, la población del planeta llegará a los 7.000 millones de personas. Y el 21 de diciembre se producirá el solsticio de invierno. La pregunta es, ¿también llegará el fin de nuestra era? Muchas personas creen que sí, y que los mayas predijeron este acontecimiento desde hace cientos de años. El año 2012 será difícil de creer. Desde hace algunos años se espera con ansiedad la siguiente fecha, 21 de diciembre del año 2012, día en el que, según creen algunas personas, el mundo como lo conocemos cambiará de una forma radical. Pero, ¿de qué forma? Se habla de catástrofes masivas, cometas que se estrellan contra la Tierra, cambios en el magnetismo del planeta o una renovación espiritual. Pero, en realidad, nadie sabe qué sucederá. Por el contrario, muchas personas están de acuerdo en que no pasará nada extraordinario, y comparan el temor hacia esta fecha con la paranoia que se vivió previa al inicio del año 2000, cuando se creía que las computadoras colapsarían. Pero, ¿en qué se basan para decir que el mundo cambiará precisamente en esa fecha? En principio, del hecho que el calendario de cuenta larga de los mayas termina ese día. ¿Qué significa esto? Vamos a revisarlo. Los mayas fueron una de las culturas que realizaron mayores avances astronómicos. Eran grandes sabios, conocedores del concepto del cero, mucho antes que en Europa, y creadores de un calendario mucho más preciso que el que se conocía en el resto del mundo. Su vida estaba basada en el conocimiento del tiempo, y para esto desarrollaron 3 calendarios distintos. El tercer calendario de los mayas es el de la cuenta larga, un recuento continuo de días que empezó en agosto del año 3114 a.C. El final de este calendario, que dura 5.126 años, será el 21 de diciembre del año 2012. De acuerdo con la mitología maya, cada vez que termina un ciclo de cuenta larga, los dioses inician una nueva etapa. Hablaron de 4 eras y al final de cada una, la humanidad fue destruida. De acuerdo a algunos investigadores, los mayas calcularon con tal precisión su calendario que fueron capaces de predecir el final de nuestros tiempos
como una consecuencia de la alineación de diferentes astros. Pero los mayas actuales consideran que esta fecha significa una nueva era de iluminación o de levantamiento espiritual y que su cultura renacerá más poderosa. Más allá de toda profecía, para investigadores serios, el final será una consecuencia del cambio abrupto en los polos terrestres, fenómeno que ha sucedido antes. De repente, el polo norte será el sur y viceversa. Este cambio en el magnetismo provocará catástrofes inimaginables.